Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Linda. Buenas noches, Lita. Buenas noches, Nirvana. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenas noches, Mirna. Hoy no tuvo problemas para ingresar, ¿verdad, Alejandra? Hoy ya no, Lita, ya me aparece en la página de Meet. Pues vamos a continuar con el tema de mercado de activos financieros. Recuérdense que en Macroeconomía 2 ya se introducía el tema de los bonos. Y ya lo decíamos al inicio también de que ahora las selecciones que hacen los agentes económicos ya involucran una gama de opciones diferentes. Anteriormente solo era ahorrar o consumir. Ahora ya la decisión se basa más o menos en de dónde adquirir ciertos productos y los activos financieros son uno de ellos. Y para dejarlo un poquito más claro, aquí les traigo un ejemplo. Generalmente nos enfrentamos a esta decisión cuando un agente económico está pensando en invertir recursos en un activo financiero, es decir, un bono. Se involucran varios aspectos que aquí también por simplicidad no vamos a incluirlos. Aquí habría que incluir el riesgo país y otros costos de transacción, pero pensemos que no existen. Entonces, pensemos en bonos de Guatemala y bonos estadounidenses. Entonces, recordemos que siempre les pongo como ejemplo Guatemala para que nos ubiquemos que Guatemala es nuestro país. Estados Unidos sería el país externo para poder comprenderlo de mejor forma. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos que se deben tomar en cuenta entonces para saber qué bono elegir? Si sabemos que tienen similares características, ¿cuáles consideran que serían los aspectos? ¿Alguna idea? La tasa de interés, licenciada. La tasa de interés, ya hablábamos también de que hay variables del sector externo, hablábamos ayer del producto, pero también hay tasa de interés doméstica y la tasa de interés que se maneja en cada país. Entonces, eso hay que considerarlo. Si pensamos en bonos de Guatemala, pensemos en un bono que en el año TEM se adquiere por un quetzal. Luego, la idea de adquirir un bono es poder obtener cierto rendimiento al finalizar cierto periodo. Pensemos que ese periodo es el año T más 1, es decir, el año siguiente. Entonces, en el año siguiente tendríamos ese quetzal más la tasa de interés que devengaría ese bono. Generalmente en Guatemala se colocan bonos del Ministerio de Finanzas Públicas que son los que serían similares a los bonos del Tesoro estadounidenses. No sé si han escuchado hablar de ellos. ¿No? Sí, Lita. Sí, han oído. Y de hecho, en los periódicos se publica información de cuál es la tasa de interés para poder adquirir un bono. Aparecen los montos. Los bonos básicamente los puede adquirir cualquier persona que tenga los recursos, ¿verdad? O sea, al finalizar el periodo, ya sea un año, 10 años, vamos a obtener cierta cantidad que sería esta, la del cuadrito naranja. Sí, pero si pensamos que también ahora la gama de posibilidades se extiende y no únicamente se pueden adquirir activos financieros locales, entonces ya encontramos una serie de bonos, entre ellos el bono estadounidense, que sabemos que para adquirir productos del exterior, ¿qué necesitamos? Divisas. Necesitamos divisas, ¿verdad? Sabemos que estos bonos, por ser del exterior, están expresados en la moneda de cada país. En este caso serían dólares, ¿verdad? Entonces, si decidimos tener
un bono estadounidense, ¿qué deberíamos hacer? Pasar nuestra moneda a dólares. O sea, adquirir dólares, ¿verdad? No, no podemos adquirirlo en quetzales porque es un activo del exterior. Entonces, los quetzales no nos los van a aceptar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es adquirir dólares. Entonces, ahí empiezan a conjugarse otros elementos como lo veíamos ayer. ¿Y cuáles son estos elementos? ¿Cuál es el tipo de cambio? Entonces, es decir que por cada quetzal que invirtamos en ese bono estadounidense, necesitamos cierta cantidad de divisas, ¿verdad? Y vamos a obtener esa cantidad, pero expresada en la moneda del país del exterior, ¿sí? Entonces, recordemos también que E sub T decíamos que es el tipo de cambio. Entonces, es el tipo de cambio por el dólar, ¿verdad? En este caso. Luego, también pensamos en la tasa de interés del exterior. Si la ven aquí, tiene una estrellita. Este I estrella es la tasa de interés de Estados Unidos, del bono estadounidense. ¿Sí? Entonces, por el bono estadounidense obtendríamos este interés en el periodo T+1. ¿Sí me siguen? Esto lo explico, esto creo que no lo tenían ustedes a este nivel de desagregación, pero para que se entienda de dónde viene lo que vamos a proyectar más adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Podría repetir la última parte, por favor? ¿Cuál es la de la tasa de interés? Sí, la fórmula esta lo de los dólares, la de abajo, del cuadrito verde. Sí. Bueno, esa no es una fórmula, sino que está expresando que por ese bono estadounidense que está expresado en moneda extranjera, en esta parte de acá, tipo de cambio por dólar, vamos a obtener esta tasa de interés que está aquí en el corchete. Si lo ven, es similar al cuadrito de arriba, solo que aquí ya está expresado en moneda extranjera. Porque es igual a este, al que acabo de borrar, ¿sí? La diferencia es que aquí necesitamos dólares, entonces tenemos que considerar el tipo de cambio. Entonces, por eso es que ahora tenemos una expresión distinta, porque no es un activo local, necesitamos dólares, entonces tenemos que recurrir al mercado cambiario y adquirir esos dólares para poder obtener este bono estadounidense. ¿Los demás bien? O sea, esto es lo que vamos a recibir, lo del último cuadrito verde, es lo que vamos a recibir por el bono estadounidense, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Es muy similar a lo que han visto, por eso les decía que me interesa que sepan de dónde proviene cada expresión. Entonces, esto lo vieron en mate financiera, tal vez, sí, adelante. Lo que entiendo yo es que el año T tenemos, supongamos, el año base y después vamos a tener los rendimientos, se podría decir, en el año T+1, ¿verdad? Sí, el año T es hoy cuando adquirimos el bono, cualquiera de los dos. Y el año T+1 es cuando se vence el plazo de ese bono y ahí obtenemos esa cantidad más el interés. Porque nos devuelven lo que invertimos en el bono más los intereses, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los demás lo entienden? Sí, licenciada. Bueno, entonces ya sabemos que I estrella es la tasa de interés en el exterior, en este caso en Estados Unidos, expresada en dólares también en el año T, y que el año siguiente, el T+1, vamos a obtenerlo del último cuadrito del color verde, ¿verdad? Entonces, podemos decir también entonces que esto que tenemos aquí abajo vamos a considerar en adición a esto
T, 1 más I, estrella, T. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Tenemos que considerar también el tipo de cambio esperado. Recuérdense que los agentes económicos basan sus decisiones no solo en lo que se está registrando o el nivel observado de alguna variable el día de hoy, sino que también se considera las variables esperadas, expectativas. Aquí ya empezamos a incluir más análisis. Entonces esto se multiplica por 1 partido el tipo de cambio esperado en el periodo T más 1. Recuérdense que cuando tomamos la decisión, si fuera de elegir este bono, teníamos cierta expectativa sobre el nivel del tipo de cambio. ¿Sí me entienden? Entonces, finalmente, esa sería lo que obtendríamos. Todo lo que tenemos en lo que acabo de escribir. Este es un 1. Por si no me entienden. 1. ¿Sí? Hay que incorporar las expectativas porque cuando tomamos la decisión hoy, estamos generando percepciones sobre lo que podemos esperar en cuanto al tipo de cambio. Recuérdense que el tipo de cambio, ya veíamos ayer que no es estable en el tiempo. Si agarramos una serie corta, menos, que va cambiando con el paso del tiempo. Puede ser que tenga fluctuaciones reducidas o en mayor magnitud, depende del caso de cada país. Pero las tiene, a menos que sea un tipo de cambio fijo que se mantenga constante a lo largo del tiempo. Pero si pensamos en un tipo de cambio flexible, hay fluctuaciones. Entonces tenemos que considerar esa variable esperada. ¿Sí? ¿Todo bien acá? Por eso es que, y yo les estoy explicando lo que encuentran en la literatura, para que vean de dónde sale todo esto. Y para entender esto, que es un poquito más complejo, que ya habla de la condición de paridad de las tasas de interés. Recuérdense que ya estamos hablando de 2 tasas de interés, la local y la externa. Entonces, esto sí lo tenían en sus diapositivas. Esta igualdad. Entonces, se supone que, ¿qué es lo que hace un agente racional? Cuando elige qué bono obtener. Se informa de las tasas. ¿Y cuál elige? El que va a presentar mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, si partimos de eso, de que los inversionistas solo mantienen el activo con mayor tasa de rendimiento, entonces para mantener bonos guatemaltecos y norteamericanos, tiene que tener el mismo rendimiento, ¿verdad? Para que se cumpla esta condición. ¿Sí o no? Para ser indiferentes. O sea, para ser indiferentes entre cuál de estos 2 bonos adquirir, ¿cuál es la condición entonces que se debe cumplir? Que las tasas de interés sean iguales. No que las tasas de interés sean iguales, sino que presenten el mismo rendimiento. Entonces aquí tenemos el rendimiento del bono nacional, del lado izquierdo de la igualdad, y del lado derecho de la igualdad tenemos el rendimiento del bono de Estados Unidos. Si se dan cuenta, no es solo la tasa de interés. Cuando hablamos del bono estadounidense, incorporamos el tipo de cambio observado y el esperado. ¿Sí? Por eso es que tenemos esa condición. Y esta es la condición de la paridad de las tasas de interés. Y si ustedes observan en la literatura, se habla mucho de esto. Por favor, no vayan solo a buscar una fórmula porque les pueda parecer diferente. Va a depender de cómo lo esté presentando el autor. Entonces aquí, esto viene de todo esto que les escribí anteriormente. Los elementos que se consideran ya a la hora de elegir entre un activo interno o uno externo. ¿Sí? Ven entonces esta condición de igualdad. Para que un agente económico sea indiferente, tienen que presentar el mismo rendimiento. Y el rendimiento de cada uno lo tenemos de cada lado de la igualdad. En el caso del guatemalteco, pues la tasa de interés local es la única que se considera.
Pero en el caso del bono estadounidense ya incorporamos el tipo de cambio observado, el esperado y la tasa que rige en ese mercado externo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, vean acá. Entonces, la condición de paridad, que es la misma que traemos de la diapositiva anterior, es esta que está acá. ¿Sí? Y lo podemos escribir de esta otra forma. Si ustedes lo hacen por su cuenta, les tiene que dar lo mismo. Sí, los veo muy callados hoy. ¿Todo bien? Porque esto sí lo vieron, ¿verdad? Lo tuvieron que haber visto para poder comprender lo demás. ¿Sí lo vieron? Pues la verdad sí, creo que sí lo vimos más. Yo creo que usted dice que eso estaba en las copias, pero no recuerdo. No recuerdo que fuera así, que estuviera en las copias. ¿Y los demás? Que todos tuvieron el mismo profesor, entonces. O lo vieron muy rápido, tal vez, o solo era material de apoyo. Creo que eso era material, porque tampoco me recuerdo haberlo visto tanto. Pero sí, en el examen sí venía, seguramente. ¿O me equivoco? Con el licenciado vimos cómo llegar a ese resultado. Recuerdo que hicimos todo el despeje y al final sí nos explicó el resultado final. Ah, bueno, pero este despeje es bastante sencillo. Lo que ustedes no tenían era de dónde parte todo esto. Esta diapositiva no la tenían porque esta yo la incluí para comprender lo demás y por eso es que me evité el despeje porque había explicado esto. ¿Verdad? Esta no la tenían, ¿verdad, Erika? No, eso sí no lo vimos de esa forma. Sí, entonces yo les dije que vamos a tener algunas variaciones porque la idea es que se puedan pulir esos puntos para poder entender ya el molde en Fleming. Pero los temas sí los vieron, tal vez de otra forma, pero sí los vieron. Como dice Erika, sí, seguramente los despejaron, pero a estas alturas para ustedes los despejes son pan comido. Pues después de haber visto tanta econometría y todo, entonces, y este curso que es algo duro. Daniel se ríe, ¿verdad? Es que estos despejes son súper sencillos, no son expresiones complicadas, no son integrales, son lineales. Aquí no hay ningún reto para mí en esto, más que la intuición. Entonces, la tasa esperada después de hacer este despeje que decía Erika que llegaron hasta acá y se van a dar cuenta que es sencillo si lo hacen. De hecho, se los dejo de tarea. Si alguien quiere, lo hace mañana al inicio. La idea es que ustedes también practiquen un poco. Entonces, obteníamos que esta parte de acá es la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional. Sí que nos hace sentido, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos esa expresión? ¿Alguna idea? Creo yo que es el tipo de cambio esperado en D más 1 más el tipo de, menos el tipo de cambio que ya tenemos. Si no estoy mal, creo que esto era cuando el licenciado nos indicaba que esto es como que lo esperado y llega un punto en el que el tipo de cambio se deprecia y siempre va a mantener un comportamiento como ondulado, pero no sé si es referente a eso. ¿Cómo así ondulaba? Ahí sí me perdí. O sea que tiene oscilaciones. Sí, yo recuerdo que él indicó que las expectativas eran específicamente eso, que el tipo de cambio sube, cuando sube siempre va a tender a bajar
y después va a volver a subir. Y entonces al hacer las expectativas, sí, creo que si empezaba subiendo, iba a terminar bajando. Entonces eso iba a ser como una pérdida para los que compraran los bonos. Pero no sé si estaré cruzando los temas, pero sí recuerdo algo relacionado con esto. Eso es lo que me recuerdo, que él dijo que el tipo de cambio sube, siempre va a bajar y después va a volver a subir y se va a comportar así. Sí, los demás, ¿alguien más que se recuerde de lo que dice Nirvana? Yo creo que eso se refería cuando en el largo plazo, eso que, bueno, como Ujú. que regresa. En el corto plazo es Exacto. cuando es que tiene varios picos. Tiene varios pics, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, vamos bien ahí, Nirvana. Y también, ¿quién fue el que habló? Michael o Williams. ¿Quién fue? Sí, Michael, sí, yo ¿verdad? lo Sí. sé. Pensé que había visto mal, sí. Sí, precisamente ahí hay que hacer la distinción entre el corto y el largo plazo. Decíamos que en el largo plazo todo va a tender hacia cierto punto. Entonces, en el caso del tipo de cambio, aunque esto va a depender mucho de las características de cada economía. Acuérdense que estamos hablando de tipo de cambio flexible en esta parte. Todavía no hemos hecho la distinción entre un tipo de cambio fijo y uno flexible, aunque ustedes ya lo saben. Si alguien levantó la mano por ahí. Sí, yo, licenciada. Sí, ¿Por qué Williams. se habla de una tasa esperada de depreciación? Supongo yo que es porque se tiene una expectativa de que el tipo de cambio sea, el esperado sea mayor que el actual, ¿no? Exactamente. En realidad es una tasa esperada de variación de la moneda nacional, diría yo, pero si se está invirtiendo es precisamente lo que usted dice, que se busca cierta ganancia, ¿verdad? No esperamos que el tipo de cambio no nos sea favorable, ¿verdad? Por eso es que se le llama así, por lo que usted dice. ¿Sí? Pero en realidad lo que indica es la tasa de variación de la moneda. ¿Sí? Entonces lo que decía Michael es muy importante. El plazo del que estamos hablando, en el corto plazo, vemos muchas fluctuaciones. Y en el largo plazo ya vemos, porque depende de la cantidad de observaciones que estemos considerando, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos pensar en que en el largo plazo se ve una línea más suave, con pocas distorsiones. El corto plazo es muy pequeño, entonces vamos a ver muchos picos, alzas, bajas, de todo, ¿verdad? Entonces, y depende de la economía. En caso, veíamos, yo les proyecté algunos casos. Entonces, vimos que Nicaragua, por ejemplo, me recuerdo que era prácticamente una tendencia muy marcada hacia el alza. Entonces, que ahí ustedes invertirían en un bono nicaragüense. No. Lo decía Williams, ¿verdad? De que no se espera que el tipo de cambio esté aumentando de esa forma. Bueno, de hecho, Nicaragua, se los mencioné porque fue parte de las diapositivas que les proyecté, pero un bono nicaragüense es considerado bono basura, al igual que un bono venezolano. ¿Sí? Está viendo mi gato, ¿verdad? Es que se pone celoso a veces. Sí, se llama Ángelo, pero se pone celoso cuando no le pongo atención. Entonces, se pone un poco agresivo. Me imagino que a todos les pasa lo mismo a los que tienen mascotas, pero estuvo bien portado los días previos, hoy no. Pero bueno, ya se fue. Entonces, hay que considerar esto. Entonces, decimos que si esa es la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional, lo que tenemos en este cuadrito, entonces podemos pensar en que la tasa local, que esto también está en su material de apoyo, porque yo sé que lo usaban de distinta forma. Yo aquí por cuestiones de tiempo no voy a explicar cómo lo hacía el licenciado Edson, porque recuérdense que él se extendía incluso
seguía más allá de la jornada habitual. Pero aquí es escuela, es repaso, entonces no vamos a hacer eso. Entonces estoy siendo muy puntual con todo en beneficio de que se pueda comprender lo del programa. Entonces la tasa local sería igual a la tasa de interés internacional, o en este caso veníamos hablando de Estados Unidos en el periodo T. Acuérdense que aquí ya empezamos a usar sufijos T que indican tiempo, ¿verdad? Más, ¿qué decíamos? ¿Más qué sería? ¿Qué tendríamos que considerar? La tasa de variación. Exacto, esto que está en el cuadrito, ¿verdad? Más esa tasa esperada de depreciación de la moneda nacional, que ya está escrita acá. El tipo de cambio esperado en el siguiente periodo, menos el tipo de cambio observado hoy, dividido el tipo de cambio observado hoy, ¿verdad? Entonces, aproximadamente, por eso tiene el símbolo de aproximadamente, sería igual a eso. O sea, muy cercano a esta expresión del lado derecho. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, ok, perfecto. Pues aquí un ejemplo sencillo, solo para generar intuición. Y lo tomé también de ahí de sus notas. Creo que algunos ejemplos no los discutimos, pero me parece oportuno que se comprenda, ya que estamos hablando de las decisiones que adoptan los agentes económicos. Entonces pensemos en que una persona, pues podemos ser nosotros, desea invertir 1.500 en bonos del gobierno en el año 2010 a un año plazo, es decir, a un periodo T+1, por lo cual debe decidir invertirlos en bonos del Tesoro, como les decía, así se le conoce a los estadounidenses, o en bonos nacionales de Guatemala, es decir, bonos de finanzas públicas. La tasa de interés nacional es de 4.7% y la tasa de interés de Estados Unidos es de 2.3%. El tipo de cambio nominal es de 7.75 por $1 y se espera que en el año 2011 sea de 7.95. ¿En qué bono invertirían ustedes? Considerando los datos que están ahí. ¿Alguien? Licenciada, yo invertiría en el bono internacional basándome en que el tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio nominal cerraría en 7.95. Uh-huh. Y Por- dice, por- sí. esa sería base mi decisión, porque al final creo que, como dice que la tasa internacional es del 4.7, tendría entendido que el 4.7 por cada quetzal, ¿verdad? Si no me equivoco. A mí eso de los intereses siempre me ha costado un poco. Y el de Estados Unidos, 2.3. Al ser quetzales, al convertirlos, o sea, así lo pensaría yo, o sea, sería mi intuición, sería 2.3 por bueno, algo así, creo que va, no les sabría decir. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo siento que también debe de invertir en el extranjero. En el extranjero, dice Kenneth. ¿Sí, Kenneth? Sí, es que yo hice la conversión ahorita, bueno, no sé, yo lo hice así ahorita, lo pensé así. Dividí los 1.500 en la tasa, en el tipo de cambio nominal ahorita de 7.75. Esos dólares le sumé el 2.3% y después lo multipliqué con el 7.95 y me salieron 4 quetzales más de rendimiento En el exterior. que en el interior. ¿Y los demás? ¿Los demás qué piensan?
Porque es el mismo ejercicio y me sale que supuestamente es por el tipo de cambio esperado es mejor en el extranjero. exactamente. Entonces, ¿qué vemos en este ejemplo? ¿Cuál sería la conclusión? Que es mejor invertir en el exterior. Ajá. ¿Y por qué será? O sea, si ven, el bono local pareciera que genera un mayor rendimiento si solo tomamos en cuenta la tasa de interés, ¿verdad? Que es 4.7 mayor que la del bono estadounidense 2.3. Entonces, si no estuviéramos hablando de que tenemos que pensar en un tipo de cambio, ¿qué elegirían ustedes? La tasa nacional. El bono nacional. Pero ahora ya tenemos que considerar otros elementos, tipo de cambio. Entonces ahí la historia ya se complica, ya cambia más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo entonces? Sí, sí me oí. ¿Así, Alejandra? No, sí. Ok. Veamos otro ejemplo. Ahora, una persona invierte 6,000 quetzales en activos financieros. Los bonos del Estado de Guatemala ofrecen una tasa de rendimiento de 5% semestral. A propósito de el porcentaje, me dijo Nirvana que si era por quetzal, o sea, el porcentaje es por el monto, o sea, por lo que se invierte. No sé qué es lo que no entiende del porcentaje, o por qué se me confunde con eso. Sí, es que para serle sincera, a mí lo de Mate 3 siempre se me complicó bastante. Entonces, supongo ahorita que sería 10% al año, tomando en cuenta que es 5% semestral. Depende, porque es que esto a veces es sobre el mismo rendimiento, ya no es simplemente 10%. ¿Algún contador aquí? Nadie es contador de carrera de diversificados. ¿Y Julia? ¿Se recuerdan del interés compuesto, verdad? Julia, ¿sería 10? ¿Me ¿al puede año? repetir la pregunta, Frida? Disculpe. Sí, bueno, lo que pasa es que Nirvana dice, bueno, si se recibe 5% semestral, entonces en el año serían 10%. Sí, porque es por semestre, entonces el año tiene 2 semestres, la tasa sería 10% anual. ¿Y si es interés compuesto? Creo que sí tiene una variación y termina siendo un poquito más baja, si no estoy mal. No varía la tasa de interés, licenciada, pero sí varía el monto. Licenciada, disculpe, si fuera compuesto, variaría dependiendo de cómo esté el interés. Sí, exacto. Bueno, pensemos en que al terminar los 6 meses recibimos esos 6,000 quetzales más el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 6,000? Enrique. Ujú. Capitalizable, exacto. Ujú. Ujú. Entonces, por eso les decía, depende esto por la duda de Nirvana. Aquí son ejemplos sencillos, pero la vida real no es así de simple. O sea, a veces se habla de capitalización, es decir, bueno, me daban, les decía, ¿cuánto es el 5% de 6,000? 300. 300. Entonces, quiere decir que a los 6 meses vamos a recibir 300 quetzales, ¿verdad? Bueno, porque es un bono que a los 6 meses venció, me llevo todo, me llevo entonces los 6,300.
Pero, ¿qué pasaría si yo, bueno, ahora voy a invertir esos 6,300? ¿Cuál es el rendimiento? Sigue siendo 5% si mi inversión inicial fue 6,000. ¿Ya no es 5% o sí? Son 315. Ujú. Entonces, no sé, Nirvana, si entiende la diferencia, que no puedo decir, es que va a depender mucho de los datos, pero no puedo decir que sí, y quiere decir que un año es 10%. En el caso de un bono, pues vence a los 6 meses. Pero si como aquí estamos involucrando, porque estamos hablando del mercado financiero, sí tenemos que hablar de ya estos aspectos de interés y todo eso, y de activos financieros. Entonces, no puedo decir que en un año es 10%, porque vimos que no, ya son 315, ¿verdad? Son 615 en total, ¿verdad? En un año. Sí. Entonces, por eso le decía a Nirvana, depende. O sea, aquí, pues, el ejemplo es muy claro. Es un bono a 6 meses, semestral. Hay de distintos plazos. Entonces, es muy claro. En el caso de los bonos no hay tanta confusión como en el caso de una inversión propiamente dicha. Entonces, en el caso de este bono, 6 meses plazo, rendimiento para el de Guatemala 5%, para un bono europeo, el rendimiento es de 7%, siempre semestral. El tipo de cambio nominal hoy es de 11 quetzales por euro. Entonces, hay que determinar el tipo de cambio esperado para el periodo siguiente, si se cumple esa condición de la que hemos hablado, ¿verdad? Que es esta. Se cumple esta condición. La de la paridad. ¿Y qué comportamiento debe registrar la tasa de variación del tipo de cambio nominal para que los bonos nacionales sean más atractivos respecto a los bonos europeos? ¿Cómo analizan este caso? Esto se los dejaban a ustedes de tarea, ¿verdad? ¿Sí o no? No recuerdan. Sí, se los dejaban de tarea porque creo que no lo resolvían en clase. Eso sí recuerdo que no lo resolvían en clase. Por eso es que tal vez no lo recuerdan, como no se resolvía en clase, entonces algunos no lo hacían. Pero ya ven que ni siquiera estamos escribiendo nada, solo necesito la intuición, más allá de las operaciones que puedan realizar. ¿Cómo analizamos este ejemplo 2? ¿Cuál sería el tipo de cambio esperado en temas 1 si se cumple esa condición de paridad? ¿Alguien que lo haga? La pongo porque la viste. Hay para que los bonos nacionales sean más atractivos, solo con el tipo de cambio, ¿verdad? Que tenemos que hacer Hasta la segunda parte. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estoy haciendo la segunda parte, la sección B. Ajá, Para que sean atractivos los nacionales, se tiene que depreciar la moneda, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Yo no estoy segura, pero creo que tiene que haber una variación de menos 9% por lo menos para que sea más atractivo el nacional. Uh-huh. ¿Qué tendríamos con esa variación de menos 9%? Una depreciación de la moneda nacional. En 9%, una depreciación de 9%. ¿Los demás? Porque vean que Guatemala ofrece 5% y Europa 7%. O sea que si solo nos fijamos en el interés, resulta más atractivo un bono europeo, ¿verdad? Entonces dice Julia, bueno, para que responder la segunda pregunta, para que sea más atractivo, porque hay que considerar el tipo de cambio,
Entonces, por lo menos se debe observar una depreciación de 9%. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Cómo lo hizo Julia? Para contarle a los demás. Pues hice la variación de que, por ejemplo, si el tipo de cambio ahora ya no está a 11, sino que a 10, ya tengo como un mayor rendimiento. De poquito, pero ya tengo mayor rendimiento. Entonces, al hacer la variación del tipo de cambio, me sale mejor el nacional, porque no tengo que comprar divisas y obtengo más rendimientos. Gracias, Julia. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿No? Entonces, ¿estamos claros con con lo que decía Julia? Yo creo que por No, eso Liga. todo nos fue mal en el primer parcial. Pero en el parcial no les pusieron cosas así, ¿o sí? Creo que eran cosas más Bien. complicadas. No, sí venían unas, pues sí, creo yo. Creo que venían como 2 preguntas así. Ay, perdón, se me volteó. Moví la iPad. Bueno, ¿quién más por ahí dijo que no? Kenneth y Nirvana. ¿Y los demás? Porque Julia lo comprendió de cierta forma. Pero alguien más lo estaba haciendo, me recuerdo. ¿Quién era? ¿No era usted, Kenneth? Sí, pero, o sea, yo lo hice por pura intuición. Dije, yo, bueno, tiene que depreciarse la moneda, pero no sé cómo sacó el 9% Julia. O sea, no sé cómo sacó ese dato. Ella O sea, hizo yo un lo hice, escenario. Ella dice que hizo un escenario, entonces lo que hizo fue variar el tipo de cambio. pero, o sea, no sé cómo. O sea, bueno, yo siento que, bueno, si Julia puede, no sé, de explicar más o menos qué datos usó como para determinar ese 9% para poder entenderlo. Yo siento que tal vez lo entendería más si veo datos. Sí, Julia, adelante otra vez, perdón. Ay, a ver si no me hago bolas. Me entiendo muy chirmol solo una vez. Mira, pues de primero hice el ejercicio de los 6,000 más los rendimientos, va. Dejé los intereses. Luego, cuando ya tuve el dato, por ejemplo, cuando haces los 6,000 por el 7%, te dan 6,420 quetzales. Y si lo dividís ahora en 11, que es el tipo de cambio, te va a dar un total. Va, entonces, que son 583.63 euros. Después. No pueden ser más euros. Bueno, tú lo hiciste por los 6,420. Ajá, ya, digamos, ya al finalizar el periodo, pues, para ver cuál es la más conveniente. Va, entonces, me salieron 583.63 euros. Y después, dame un chancecito. Va, y si divido, por ejemplo, lo de Guate, que eran los 6,000 más los 300, igual a un tipo de cambio de 11, ahí me dan 572 euros. Entonces ahí tuve una pérdida. Entonces, ¿qué debo de hacer para que por lo menos sean rendimientos similares o que el guatemalteco me dé más valor? Cambié el tipo de 11 a 10. Entonces ahora debo de dar 10 quetzales por 1 euro y eso hace que la moneda me dé mayor rendimiento localmente. No sé si logré explicarme la verdad, pero esa fue como mi lógica. Entonces, como solo cambié un quetzal, el 1%, una regla de 3, 1% dividido a 11, que era el valor anterior, me da esa variación del menos 9%. Miren, aquí lo que tenemos, sin pensar en los 6,000, tenemos una tasa de interés local 5%. La tasa internacional es más atractiva, pero hay un tipo de cambio que considerar. Lo que hay que averiguar es lo que está en el cuadrito rojo. Lo que Julia hizo fue esto que les escribí acá. ¿Cuánto da eso?
porque ella lo varió un quetzal y se dijo, bueno, 10, pero sabemos que 11 es el que se registra hoy en el tiempo T, ¿verdad? Entonces ella le puso 10 al esperado, ¿verdad, Julia? Sí, Linda. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Y si se dan cuenta, sin tomar en consideración los 6,000, solo las tasas de interés, esa parte, por eso es que se los preguntaron en el examen, porque está aquí, está en la información que vieron en clase, y creo que el licenciado Ortiz les dejaba esto de tarea. Entonces, generalmente, ¿qué hacen los profesores? Lo que dejan de tarea es lo que ponen en el examen, porque no todos lo hacen. Entonces, lo que tenemos que determinar es lo del cuadrito rojo. Pero ¿será que tiene que ser 10, Julia? ¿Sí, Nirvana? Sí, eso precisamente iba a ser mi pregunta, porque en realidad el problema no explica cuál va a ser el tipo de cambio esperado, porque si el tipo de cambio esperado va a estar a decisión propia nuestra, o será que hay una forma de definirlo en base a los datos, porque solamente dice el tipo de cambio esperado entre +1 debe cumplir la regla, pero no sé si el tipo de cambio esperado debe salir, tal vez, no sé si se puede tomar solo la fórmula que está en el cuadrito rojo y como hacer un despeje para tener al final, al lado derecho, el tipo de cambio esperado en el periodo si se hiciera un despeje. Así lo vería yo, pero no sé si es factible trabajarlo así. Se puede llegar al mismo resultado de varias formas. O sea, lo que Julia hizo fue un escenario, pero lo que hay que buscar es que esta parte del lado derecho sea mayor o menor que 5. ¿Qué es lo que buscamos? Que sea mayor. Si es mayor, ¿qué significa? Que el rendimiento del bono europeo sigue siendo mayor, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué comportamiento debe registrar la tasa de variación del tipo de cambio nominal para que los bonos nacionales sean más atractivos? Quiere decir que lo que buscamos es que lo del lado derecho sea menor, ¿verdad? Que 5 sea mayor que lo del lado derecho, para que el bono nacional sea más atractivo. Hacer escenarios es una posibilidad. Tenemos ahí un 7. ¿Cómo tendría que ser entonces? ¿Se dan cuenta que esto lo estamos sacando de acá, de lo que recién escribí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y quiero que piensen, quiero que lo analicen. ¿Cómo sería entonces? Hice un chirmol también, licenciada, pero Yo lo llegué que a quiero la es conclusión. que aprendan a pensar. O sea, lo que Julia hizo está re bien. A veces una simple regla de 3 nos resuelve la vida, pero si tenemos la intuición, si se dan cuenta, no es tan complicado. Ahora sí, adelante. Solo esa paridad es con respecto a lo que se termina ganando, ¿verdad? En el periodo, o es que la tasa de interés sea igual. Pues es que aquí la pregunta es súper clara. ¿Cuál debe ser ese comportamiento que está en el cuadrito para que el bono local, el guatemalteco, el del 5%, sea más atractivo? Ya. Sí, no, Por yo eso, hice. por eso Julia lo que hizo fue, bueno, le voy a probar con 10, ¿verdad?
¿Usted lo hizo como, perdón? Es que yo lo que busqué es que el rendimiento total de los quetzales fuera igual que el rendimiento total de los euros. ¿Y cómo le quedaba la tasa de depreciación si era igual? Es que por lo menos tendríamos que bajar el tipo de cambio del euro, debería caer a 7.85 para que los euros multiplicados por ese tipo de cambio. ¿Y le da igual a 5? No me da igual a 5 porque siempre mantendría ese 7% semestral. Y ese dato multiplicado por ese 7 semestral me daría el 5%, que son 300 quetzales. Pero realmente que se lo pueda explicar no está difícil. No, pero ahí va bien. Me dijo, ¿cuánto era la variación que usted encontró? 7.85. Hasta ahí debería llegar el tipo de cambio del euro. O sea, no más allá del 7.85. Uh-huh. Sí, los demás, sí le entendieron a Williams. ¿Sí o no? Yo creo que... Uh-huh. Sí, los demás creo que se perdieron más, ¿verdad? Se perdieron más, ¿no? Es que tal vez lo que a mí me está costando es que estamos Yo resolviendo. sí me perdí. A mí me gusta cuando se presentan estas situaciones y me gusta premiarlo. Entonces, si alguien me lo da, el primero que me lo dé mañana, yo le doy 2 puntos netos. ¿Les parece? 3. Bueno, les doy 3, pues, 3 puntos netos a quien al primero que me lo presente de forma correcta, porque lo que me gusta es que piensen. 5 puntitos, Ligra. 3 les doy. 3. 61, una vez. Ah, no, por esta operación no creo que se considere que puedan ganar un curso. Y estos son y es bien simple, se van a dar cuenta que es súper simple. Lo que pasa es que en el examen hay que pensar rápido. Por eso decidí proyectárselos, yo sé que se los dejaban de tarea. Entonces voy a seguir porque ya lo dejé, les dejé el reto. Entonces me lo tienen que mandar a mi correo, por favor. El primero que lo resuelva de forma correcta y responda a las 2 preguntas. Estas 2. Yo se las voy a subir más tarde, la presentación, pero si no, tómenle un pantallazo ahí, por si quieren empezar inmediatamente cuando terminemos la sesión. Entonces, tómenle un screenshot, me lo mandan por correo, yo voy a ver la hora de recepción, el primero que lo tenga correcto, tiene 3 puntos netos, fáciles. Entonces, siguiendo, ya vimos, o sea, ya sabemos que entonces para elegir entre un activo nacional y un extranjero, ¿de qué dependen esos movimientos entonces? Esos movimientos de los activos financieros de una economía a otra. Según lo que vimos, ya lo discutimos, ¿de qué depende?
¿Qué es lo primero que vimos El que tomamos en cuenta? Sí, Aníbal. tipo de cambio y la tasa de interés. Exacto, la tasa de interés interna y la tasa de interés extranjera en primera instancia, pero sabemos que solo guiándonos por ello no podemos tomar una decisión racional. Recuérdense que tratamos de ser agentes económicos racionales. También tenemos que tomar en cuenta esa tasa de depreciación esperada del tipo de cambio. Tasa de depreciación esperada. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Entonces, esas dos condiciones, ¿verdad? Tomamos en cuenta. Primer elemento, la tasa de interés, tanto aquí como en el exterior. Y en segunda instancia, la tasa de depreciación esperada del tipo de cambio. Ahora, veamos esto. Esta tablita también la tienen ustedes por ahí. Y también me gusta porque genera mucha intuición. Entonces, así como lo veíamos ayer, parece interesante. Tenemos ahí las variables, tenemos la tasa de interés, ya que estamos hablando de tasa de interés con dos escenarios. El primero de ellos, que es bastante fácil deducir, ¿verdad? ¿Qué pasa ante una situación donde la tasa de interés local es mayor que la internacional? ¿Qué pasa con la demanda de activos financieros locales ante la primera situación? Sí, por eso esta es bastante sencilla después de todo lo que vimos, ¿verdad? Y en cuanto al movimiento de flujos de capital en el extranjero, en la economía doméstica, ¿qué pasa? Tasa de interés local mayor es más atractiva. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Somos atractivos para otros países? Creo que sí, también debe de aumentar. Aumenta porque como somos más atractivos, empiezan los agentes económicos del exterior a colocar acá, a colocar su dinero, ¿verdad? Empiezan a adquirir activos financieros, etcétera. Entonces, empiezan a ingresar más flujos de capital. Entonces, los movimientos aumentan. Y esto lo hemos visto. Y estoy siendo muy clara que hasta el momento no estamos considerando costos de transacción ni factores de riesgo que son importantes. Entonces, simple análisis, pero sí lo hago la aclaración para que no se me confundan. Pero si no pensamos en esto que les estoy diciendo por simplicidad, durante mucho tiempo, economías como Estados Unidos mantuvieron sus tasas de interés en niveles cercanos ¿a qué? A cero. Durante la pandemia empezaron a bajar las tasas de interés, ¿verdad? Estoy hablando de las de referencia. Entonces, niveles cercanos a cero quiere decir que el resto de tasas también tenían niveles mínimos. En Guatemala era 2,75% la tasa de referencia. Entonces, ¿eso qué pasaba? Hacía más atractivo al país, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Esto es muy importante para poder entender después el análisis ya con el modelo ISLM de economía abierta. ¿Sí me explico? Sí. Aquí está de más explicarlo, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué pasa entonces con la tasa de variación del tipo de cambio nominal? Tasa de variación esperada mayor que la tasa de variación de hoy. Tasa de depreciación esperada mayor que la tasa de depreciación de hoy. ¿Qué pasa con la demanda de activos financieros locales? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Sí? Creo que aumenta, ¿no, Leda? ¿Por qué aumentaría, Julia? Porque estamos teniendo un mayor rendimiento al que se esperaba. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo?
¿O tienen otra idea? ¿Alguien más? ¿Lo están pensando todavía? ¿Sí, Williams? Sí, me quedé trabado porque, o sea, para mí la tasa esa de depreciación va relacionada al tipo de cambio y estaba pensando cómo el tipo de cambio puede eh, afectar ese incremento en la demanda de activos financieros locales. O sea, estoy intentando relacionarlo con la tasa de interés, que es lo que volvería obvio, lo que pasa arriba, ¿verdad? Pero ahí me quedé. Sí, aquí estamos hablando de la tasa de variación del tipo de cambio nominal, ¿verdad? Entonces, esperando que la depreciación del periodo T+1 sea mayor que la de hoy. ¿Alguien más? ¿Lo están pensando todavía? ¿Alguna idea adicional? Licenciada, como esa tasa de variación esperada está relacionada con la tasa de interés externa, ¿verdad? Ujú. Entonces, si esa es mayor, quiere decir que son más atractivos los activos externos. Entonces, la demanda de activos financieros locales, ¿qué pasa con ella? Disminuiría. Sí, pero sí le entendieron a Aníbal lo que dijo, porque eso es lo relevante. Él explicó Sí. por qué. Sí, perfecto. Entonces disminuye, ¿verdad? Para que puedan repetir, disculpen. Aníbal, por favor. Si es que como la tasa de variación esperada está relacionada con la tasa de interés externa. Entonces, aquí en la paridad tienen que ser iguales. Entonces, si la tasa de variación esperada es mayor, quiere decir que la tasa de interés externa va a ser mayor a la tasa local. ¿Sí? Vaya, gracias. Entonces sí le siguieron la lógica, ¿verdad? Porque todo esto parte de lo que vimos anteriormente. ¿Y qué pasa entonces con los movimientos de flujos de capital extranjeros en la economía doméstica? Ya lo dijo Aníbal, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Aumentan o disminuyen los flujos de capital? O sea, los ingresos de divisas aumentan o disminuyen en Guatemala. Sí, tienen que disminuir, ¿verdad? Ya lo dijo Aníbal. O sea, los activos extranjeros se vuelven más atractivos, entonces disminuyen. Y la otra condición es el caso contrario, ¿verdad? Aquí aumentan y aquí también aumentan. ¿Sí? ¿Esta tabla sí la analizaron o no? Sí estaba dentro de las presentaciones, tal vez no la vieron en clase, pero sí estaba en sus notas. O ya no se recuerdan. Ya no, licenciada. A veces uno quiere Es que olvidar creo yo lo que que causó mayor esto sufrimiento. se dio, perdón, esto creo que se enseñó en un repaso, pero fue rápido. Mucha información en el semestre, dicen por ahí. Sí, ¿alguien levantó la mano o no? Licenciada, ¿cuál es su correo? Vamos a ver. Ahorita se los apunto. Es que en escuela cualquier punto ayuda. Incluso en el semestre normal, ¿verdad? profesor.usac.edu.gt gloria.alvarez@profesor.usac, me falta la C, .edu.gt. Ese es el correo. Entonces, aunque yo lo vea hasta más noche, pues, como les dije, el primero que lo mandó, ese sería el afortunado.
que lo mando de forma correcta, por supuesto. Entonces, ahora veamos la relación entre los macroprecios, que así le conocemos a estas variables, respecto a los movimientos en variables agregadas. Es bastante intuitivo también, o sea, ya conociendo una economía cerrada. Aquí solo lo abrimos, incluimos el cuarto sector y hablamos de otras variables. Y siempre pensamos pensando de que la tasa de interés interna o la externa, ya lo decía Aníbal, hay relación con el tipo de cambio porque ya estamos abriendo la economía. Entonces, esto influye en el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Y a la vez, cuando hay incidencia en el tipo de cambio nominal, esto va a tener repercusiones, obviamente, en el tipo de cambio real. Por eso vemos los movimientos de las flechitas hacia acá. Pero el tipo de cambio también va a influir en el sector real. ¿Cuál es el sector real? Los bienes. Perdón, María Andrea, los bienes, ¿la alcancé a escuchar? Sí, los bienes y servicios. El mercado de bienes. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ok, perfecto. Entonces, si hablamos de bienes, hablamos de exportaciones e importaciones, ¿verdad? Entonces, hay incidencia en estas dos macro variables. Entonces, aquí lo que vemos principalmente son las interacciones, pero sabemos que el tipo de cambio nominal también afecta al sector nominal. ¿Cuál es el sector nominal? Son esos flujos de capital, ¿verdad? Flujos de capital. Se va a afectar las entradas y salidas de capital. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado que en algún momento se habló de los capitales golondrina. Se habló mucho de esto, de que en las economías emergentes habían tasas atractivas, pero eso se fugaban inmediatamente cuando las condiciones cambiaban. Entonces, todo esto se ha visto en la vida real. Y también en el sector real de la economía van a influir no solo la producción local, sino que la producción externa. Por eso tenemos ahí el Y en este círculo y el Y estrella. Entonces, vemos aquí las interrelaciones que se van dando y cómo podrían ser afectadas distintas variables, que finalmente sabemos que va a tener efectos en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que se registre al finalizar el año. La economía es compleja. Lo vemos de una forma más simple, pero ayuda para comprender más adelante todo lo que viene. Entonces es importante tener claridad. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Muy callados se me quedaron ahora. ¿Por qué se asustaron? Bueno, es que ustedes se están asustando ya, pero están viendo algo que ya conocen. Lo que pasa es que tal vez están recordando cómo se complicó alguna parte del examen, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es que y los exámenes de este tipo de cursos son complicados también porque es mucha información, mucho análisis. Siempre es un reto. Sí, este grupo lo veo, la verdad, bastante uniforme. El año pasado, el grupo que tuve, sí, estaba muy dispar y habían una o dos personas que sí iban comprendiendo, pero el resto no, pero nadie lo hacía ver. Entonces, eso es importante también. Yo veo que ustedes sí manifiestan sus inquietudes, eso es importante, pero el año pasado no obtuvimos buenos resultados por eso. Es un curso difícil, no me vayan a culpar a mí más adelante, pero el programa así lo planteó el docente titular.
Entonces, yo aquí estoy tratando de expresárselos de una forma más sencilla, pero es analítico, eso no lo podemos quitar, eso les va a ser útil más adelante, pero es más complejo que macro 2 porque aquí ya se abrió la economía y porque le incluyeron modelos de crecimiento de largo plazo que también crean mucha intuición, pero para algunos es complicado. ¿Sí? ¿Ya les pasó el susto o se asustaron más todavía? Más. Yo solo les digo la realidad, no es para asustarlos, sino que quiero que se esfuercen. Y Nirvana se quedó pensativa. Entonces, ya no hay más dudas. Que para no saturarlos, esto fue lo que justamente preparé para hoy. Mañana, ¿qué veríamos? Que los adelanto por si quieren ir explorando. Mañana veríamos balanza de pagos. Balanza de pagos, sí. Eso. Y si nos da tiempo, porque la balanza de pagos, no sé, no creo que les represente mayor dificultad. Veríamos la condición Marshall-Lerner. Para la siguiente semana entrar ya de lleno al Mundell-Fleming, que es el que veríamos para el examen. El examen no va a ser más allá o sea, no pasa la otra semana sin que se haga el examen. El lunes ya se ha examinado. Entonces, por eso estoy diciendo que entra Mundell-Fleming. Toda la semana veríamos eso. Para que ustedes ya empiecen a hacer sus planes. Entonces, ya les dije que vemos mañana y la otra semana. Lamentablemente aquí el ritmo muy acelerado, pero creo que todos llevan solo un curso, ya no pudieron llevar análisis demográfico, ¿sí? Ya no lo están recibiendo. Había algunas personas que tenían análisis demográfico aquí, recuerdo. No, ahorita ya no. Sí, bueno, qué lástima, pero bueno, así se complican menos también, tal vez en retrasada tienen buena zona o se puede ganar después. Bueno, entonces si no hay más dudas ni comentarios, lo dejamos acá, los veo mañana para finalizar la semana. Sábado no vamos a tener clase. Demasiada información para unos días me van a decir, así que no los voy a saturar más. Entonces les deseo feliz noche. Los veo mañana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias.